Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un rato vamos a hablar de las declaraciones de Macri que están haciendo mucho ruido a esta hora en la campaña electoral. O cambian o se van a tener que ir. Macri hablando del lunes, el día después de la elección, confía que haya un revés duro para el gobierno. Y atención porque salió con una frase muy dura que del gobierno salieron a contestar que tenía ribetes golpistas. También vamos a hablar de si puede haber sorpresa efectivamente en la provincia de Buenos Aires, que es la pulseada principal entre el gobierno y la oposición. Ha hablado también Larreta de cómo vienen las encuestas en la provincia de Buenos Aires y la expectativa que tiene la oposición ahí de dar una sorpresa en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando en la economía. Atención porque suenan las alarmas del Banco Central, que empezó a vender fuerte en los últimos 6 días hábiles. Desde el 24 de agosto empezó con una venta fuerte de dólares en el mercado oficial para evitar que suba el dólar oficial, que está prácticamente atado, planchado, para desacelerar la inflación. Y esto significa que el Central viene vendiendo en los últimos 6 días hábiles alrededor de 90 millones de dólares por día, porque no solamente vende en el mercado oficial para pago de importaciones fundamentalmente y algo chiquito de dólar ahorro, sino que también interviene en la brecha cambiaria en los dólares alternativos en el contado con liquidación para que no se disparen por arriba de los 170 pesos. Entonces, si uno suma los 75 millones de dólares diarios que viene poniendo ya en un mercado en el cual tiene que vender dólares en el oficial, porque si no sube el oficial y se acelera la inflación, más los dólares que pone en la brecha cambiaria, en los dólares alternativos en blanco, alrededor de eso, 90 millones de dólares por día en los últimos 6 días hábiles. Y atención que esto no es sostenible en el tiempo. Es decir, si el Banco Central tiene que vender 90, 100 millones de dólares todos los días de acá al 14 de noviembre, está en serios problemas porque está con reservas muy menguadas, reservas disponibles, dólares disponibles. Y se le presenta al gobierno un dilema. El dilema es, obviamente la alternativa sería cerrar todavía más el cepo, pero justamente eso es lo que no quiere hacer el gobierno, porque ya cerrar el cepo a las importaciones de manera más restrictiva, más drástica en los próximos meses significaría ponerle un palo fuerte a la rueda de la recuperación económica como consecuencia de la apertura de actividades. Entonces el gobierno está con un dilema fuerte. ¿Cómo hace para tratar de manejar este doble goteo de reservas que tiene ya sea en el dólar oficial como en los dólares alternativos en blanco, sin ir a un cepo total, sin sentarse sobre las reservas del Banco Central, porque eso significaría no tener ninguna chance de que la economía se recupere los próximos 3 meses. Menos dólares, menos importaciones, menos insumos para la producción significarían ponerle una traba fuerte, sobre todo al sector industrial, que es uno de los que está liderando la recuperación económica. Fíjense lo que ha pasado respecto, y lo hacemos rápidamente, y ya vamos a hablar un poco de la provincia de Buenos Aires, las declaraciones de Macri y demás. El gobierno ha podido, gracias al ingreso récord de agrodólares, en los primeros 8 meses del año, tener esta política de tratar de frenar el dólar oficial sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue solo posible gracias al boom del precio de las commodities y en particular de la soja, que subió 80% respecto a septiembre del año pasado, y eso generó en la Argentina una lluvia enorme de dólares genuinos del campo que significaron en los primeros 8 meses del año el récord de ingreso de dólares a la Argentina desde que se hace esta estadística en el año 2003. Fíjense que ingresaron más de 23.000 millones de dólares en los primeros 8 meses del 2021. En ningún año había ingresado semejante cantidad de dólares, ni siquiera en años de precios elevados, como fue en el 2008, ¿se acuerdan? Cuando la soja también llegó casi a los 600 dólares.
no habían ingresado lo que ingresaron ahora, ¿no? 23.000 millones de dólares. Es lo que le permitió al gobierno postergar el acuerdo con el fondo, más el regalo que contamos llegó con los DEC, los 4.000 millones de dólares de DEC, que le van a permitir al gobierno pagar los vencimientos de septiembre y eventualmente de diciembre y postergar el acuerdo para después de las elecciones, pero esto es lo que le permitió maniobrar al gobierno. Sin embargo, pese a ese ingreso récord de divisas, que siguió ingresando incluso en agosto, el mes pasado, que es un mes donde ya no ingresan tantos agrodólares, ingresaron 3.000 millones de dólares en agosto, es 54% más que el promedio de agosto de los últimos 8 años y es 75% más que en agosto del año pasado, es decir, una avalancha de dólares que le permitió al gobierno maniobrar en el escenario electoral. Pero atención, que estamos viendo desde fines de agosto que se da vuelta la situación del Banco Central. Pese a ese ingreso de dólares que ahora empieza a menguar, porque se concentra siempre en la primera parte del año, el Banco Central empieza a vender dólares, porque si no vende dólares, el dólar oficial sube, y si sube el dólar oficial se acelera la inflación. Fíjense las reservas, vamos rápidamente porque si no, no llegamos con todo. Las reservas que hay en el Banco Central son 6.300 millones de dólares. Estas son las reservas netas que se han recompuesto respecto al piso que tuvieron en noviembre del año pasado, que eran apenas 2.300 millones de dólares. Esto fue gracias, a partir de acá, al ingreso de dólares de la avalancha de dólares de ingreso de las hojas. Sin embargo, el Banco Central pudo comprar una parte relativamente pequeña, es decir, hubo un mega ingreso de dólares, el Banco Central estuvo comprando los últimos 5 o 6 meses todos los días dólares, pero está con una posición de reservas netas disponibles, dólares contando y sonantes, pequeña, más de 6.300 millones de dólares. Si uno hace las cuentas, venden 100 millones de dólares por día, en 3 meses se comen todas las reservas netas y obviamente el Banco Central no se puede quedar sin reservas a la espera de llegar con el acuerdo con el fondo, porque si estás sin reserva no puedes intervenir en el mercado cambiario y pasa una mega devaluación. Las reservas brutas aumentaron fuerte la semana pasada por el ingreso de los 4.000 millones de dólares del FMI, están en 42.000 millones de dólares, pero ahí en las reservas brutas están 20.000 millones de dólares del swap con China, que está para ahí, se mira y no se toca. Hay los depósitos privados en dólares que están encajados, guardados en el Banco Central a la espera que vayan los depositantes. Es decir, son dólares que, estoy escuchando acá eso es decir, son dólares que no se pueden tocar y los dólares que tiene el Banco Central para intervenir son estos que decía, 6.000 millones de dólares. Finalmente, avancemos por favor, porque si no, no llegamos. Esto es lo que les decía, el Banco Central tiene el doble goteo, está vendiendo dólares en el oficial, porque no quiere cerrar totalmente el pago de importaciones, porque si no entorpece la recuperación económica y ese mercado tiene un desequilibrio grande, y por eso está en ese mercado, en el oficial, vendiendo 75 millones de dólares diarios, pero al mismo tiempo, ojo que está vendiendo en el dólar alternativo para que no se le dispare por arriba de los 170 pesos, y ese doble goteo al Banco Central le origina muchos problemas. Después vamos a evaluar un poco lo que decíamos de acá a noviembre, cuáles son las dos claves, los vencimientos de deuda en peso y los plazos fijos, y nos vamos a meter en la pelea electoral clave que es la pelea en la provincia de Buenos Aires. Está Alberto Fernández en el acto. ¿Dónde está Candelaria Alberto Fernández? Para encarar la recuperación en el medio en el Parque Industrial de Hudson. Allí está el presidente haciendo una recorrida. Todos, la pandemia. Y en el medio de la pandemia también, algunas de las empresas de este parque, contaba recién Juan José, pudieron pagar los sueldos porque a pesar de ser un país sin crédito, pudimos enfrentar y financiar el ATP. Y muchos de nuestros trabajadores acá y en toda la provincia y en toda la Argentina no perdieron ni su empleo ni su ingreso, porque teníamos un instrumento desde el Estado para asistir a la empresa y al trabajador. Y mantuvimos, a pesar de la pandemia, la idea de que el mercado interno es el mejor instrumento para dinamizar nuestra economía.
Y entonces bajamos la tasa. Y ya no era solo que no había 1.700 de aumento en la luz o en el gas, sino que además los cambios de cheque ya no eran esa soga al cuello que generaba el mes siguiente tener que pagar más interés, como pasó en los últimos años en la Argentina. Y tenemos que seguir, y vamos a seguir, bajando la tasa porque creemos en el crédito como instrumento de movilización de nuestra pyme para el crecimiento y el desarrollo productivo. Y apostamos además a recuperar el ingreso en plena pandemia, bajando el impuesto a las ganancias a las pymes, que a partir de este año pagan el 25%, bajando el impuesto a las ganancias a nuestros trabajadores, que habían sido víctimas de una estafa. Les habían prometido que ninguno iba a pagar impuesto a las ganancias hace 5 años y terminaron pagando el doble. Y bajamos además la presión de los impuestos en los monotributistas, entendiendo que esos 4 millones de actores económicos y sociales que se mueven alrededor de ganancias y monotributo dinamizan el consumo y el mercado interno. Y obviamente que en el marco de una pandemia y de un país sin crédito, todo eso que sentimos que fue mucho puede parecer que no fue suficiente. Pero yo quiero remarcar, porque acá hay empresarios pymes y saben lo que es tener o no tener crédito, ¿en qué momento nos agarró la pandemia? Porque si no entendemos eso, nos olvidamos de que no solamente bailamos con la más fea a nivel global, Juanjo, sino que además nos tocó bailar en un momento en el que veníamos de un fracaso estrepitoso de un gobierno que en lugar de apostar al trabajo y a la producción, apostó a la timba y a la especulación financiera. Y la verdad es que en ese marco se dio la discusión para recuperar el crédito de la Argentina. Había que renegociar más de 100.000 millones de dólares de deuda con tenedores privados. En pandemia, sin poder hacer cara a cara con los acreedores, con los fondos, por Zoom, en una modalidad muy difícil, en un mundo difícil en el que todo el mundo se contraía. Y ahí Martín y todo el equipo económico llevó adelante una tarea maravillosa que nos permitió ahorrarnos a los argentinos entre capital e intereses 44.000 millones de dólares, que son casi el mismo número que ahora tenemos que rediscutir con la otra gran deuda que nos dejaron, la del Fondo Monetario. ¿Y por qué traigo lo de la deuda? Porque cuando dejamos de pagar intereses, tuvimos instrumentos en el presupuesto para invertir en infraestructura, en el ATP, en el IFE, en los medicamentos gratis para los jubilados. Es decir, dejamos de pagar la timba financiera que heredamos del gobierno anterior para financiar la deuda que ese gobierno dejó con nuestros jubilados, con nuestras pymes, con nuestros trabajadores. Y quiero, presidente, con tu autorización, tomarme una pequeña digresión en estos días y en estas horas como presidente de la Cámara de Diputados, porque ayer pasó algo muy grave que no puede pasar desapercibido. Nosotros creemos en la democracia, cuando ganamos y cuando perdemos. Yo me acuerdo, y la digresión y la autorización es porque voy a contar algo que tal vez no deba. Me acuerdo después de la PASO del 2019, cuando el expresidente se levanta una mañana, reacciona como un chico al que le habían robado el juguete, se enoja con los argentinos y nos cuesta 14.000 millones de dólares de reserva, en una semana trágica para la Argentina. Pero me acuerdo ese fin de semana del expresidente que se ve que había entrado en razones, llamándote a vos, en ese entonces presidente electo, llamándome a mí, en ese momento diputado electo, a través de Emilio Monzó, de manera directa por WhatsApp, pidiéndonos que lo ayudemos
a ordenar el último tramo de su gobierno. Y me acuerdo tu generosidad ese lunes, poniéndole un techo al dólar para terminar con la especulación que se estaba generando por el fracaso del gobierno de Macri. Y lo veo ahora llamando a decir que según el resultado electoral, tal o cual cosa tiene que pasar casi sin respetar el orden constitucional. Como nosotros creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este gobierno, nosotros llamamos a que después de la elección haya 5 políticas de Estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darle a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo, políticas de mediano y largo plazo. Ellos llaman a la destitución del gobierno. Nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir política de Estado. Y entonces, como no nos van a sacar de ningún lado, presidente, el 11 de diciembre vamos a sentar a la oposición a la mesa para que juntos nos ayuden a sacar a la Argentina adelante. Porque creemos en la democracia y en el voto de la gente. Quiero por último, porque estoy medio larguero hoy, quiero por último pedirle a los argentinos y a las argentinas que todavía hoy están dudando de qué camino tomar el próximo domingo, que sepan entender que en algún momento, cuando en el 2019 ese río de ilusión y de esperanza llenó las calles de la Argentina para terminar con el fracaso de un gobierno de especulación financiera y concentración económica, no imaginamos que nos iba a tocar gobernar en medio de una pandemia y además con una Argentina sin crédito. Sabemos que hicimos mucho y sabemos también que nos falta mucho. No le pedimos que nos den un cheque en blanco, simplemente les pedimos que sigan confiando en que el camino de la Argentina es el trabajo, es la producción y es la educación. Y eso es lo que cree este presidente, este conjunto de hombres y mujeres que hoy gobierna la Argentina y a los que le pedimos que nos sigan acompañando el próximo domingo. Muchas gracias. Señoras, señores, en esta visita al partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias, Juan José. Siempre es grato venir a visitarte. Juanjo para nosotros es un compañero muy querido y muy respetado. Muy querido porque siempre estuvo al pie del cañón acompañando. Muy respetado porque esa conducta muchas veces se vio reflejado en sus actos en la gestión pública, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Y como bien decía Sergio, siempre vimos a Berazategui como un lugar donde las cosas públicas se gestionaba bien y donde la mayor preocupación era siempre la misma que tenemos los que somos peronistas. Hacer un país que crezca, una sociedad que se desarrolle, que tenga acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Y con esa idea vine hoy a Berazategui a encontrarme con esta maravilla. Es muy interesante escucharlo al presidente de este laboratorio contar su vida. Es un hombre muy joven, lo deben estar enfocando tal vez las cámaras, que durante mucho tiempo se dedicó a la docencia, un farmacéutico, alguien que estudió farmacia y bioquímica y que se dedicó a asesorar en la Argentina y en el mundo
a muchos sobre cómo desarrollar emprendimientos como este, hasta que un día decidió hacerlo por sí mismo. Y este laboratorio lo que produce son sueros de la más alta calidad en la Argentina. Soluciones fisiológicas de la más alta calidad, con el más bajo nivel de riesgo de contaminación. Producto de una inversión muy importante que hizo con sus amigos, me contaban. Juntaron el dinero necesario, trajeron de Alemania la tecnología más avanzada y así vinieron, se radicaron en Berazategui, dieron trabajo a 60 vecinos de Berazategui. Recibió el apoyo del municipio, me contaba, para poder hacerlo. Todo esto tiene que ver con el modo en que nosotros concebimos la sociedad. Una sociedad que necesita indefectiblemente de un Estado presente que acompañe en la niñez y en la juventud el estudio de los argentinos y argentinas, que acompañe en la juventud y en la madurez a los argentinos en el trabajo y que acompañe a los adultos mayores con una presencia firme, acompañando a los jubilados. Mariano estaba el día que yo dije, en Lomas de Zamora, que se iba a terminar el martirio para los jubilados. Yo me acordé, en esos días una señora me agarró la mano y me dijo, tengo que resolver si pagar el medicamento o pagar la luz. Y me quedó grabado y dije, che, esto no puede ser así. Y entonces dije que iba a ser el gobierno y que los jubilados iban a dejar de pagar los medicamentos. Al día siguiente, la tapa de todos los diarios decían que estaba diciendo un disparate, porque era una friolera de dinero que era imposible de hacer. Pero Luana llegó al PAMI, se puso a trabajar y a los pocos días cumplimos nuestro compromiso electoral. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Y por qué lo hicimos? Pues la verdad nos parece muy grave que una persona que llega a su madurez tenga que estar ante la disyuntiva de pagar un medicamento, pagar su alimentación o pagar la luz o el gas. Es imperdonable que un Estado genere semejante sensación en una persona que está ya llegando a su condición de mayor adulto, de adultos mayores. Y también nos preocupaba que la Argentina favoreciera a las pequeñas y medianas empresas. Cuando nosotros llevamos adelante la asignación al trabajo y a la producción, lo hicimos convencidos de que la pandemia un día iba a pasar y lo que queríamos era que las pymes volvieran a trabajar al día siguiente como si fuera el día siguiente anterior al tiempo en que tuvieron que parar la producción. Y tuvo mucho sentido. Y no fue una decisión tomada a tontas y locas. Y allí estuvimos acompañando a las pequeñas y medianas empresas a sostener el empleo de sus trabajadores. Pasar y que iban a... Ayer, nosotros hacemos todo esto porque para nosotros la industria es lo que genera el desarrollo social, no hay otro modo. Un país desindustrializado genera lo que vivimos hasta 2019. 23.000 pequeñas y medianas empresas cerradas, pérdida del trabajo, desilusión en mucha gente que no encontraba un lugar donde encontrar el sustento diario para él y para su familia. Para nosotros el trabajo es central. Si alguien piensa que nosotros estamos felices con los planes sociales, sepan que no, los planes sociales son solo un remedio para amortiguar el mal. Nosotros vamos a estar felices. Los argentinos y todas las argentinas tengan un puesto de trabajo. Ese día vamos a estar felices.
Ahí vamos a decir, hemos logrado lo que queríamos. En el mientras tanto, obviamente, no vamos a dejar desamparado a quien lo necesite. Obviamente que no, porque también somos solidarios con ellos. Pero nuestro objetivo no es ese, ¿eh? No es ese. Cuando Cristina dejó el gobierno, en el 2015, en diciembre del 2015, había alrededor de 170.000 planes en la Argentina. Eran planes que además generaban obligaciones en quien los recibía. Tenían la obligación de trabajar, tenían la obligación de estudiar, tenían la obligación de vacunar a sus hijos. Todas esas obligaciones desaparecieron durante el gobierno que me precedió. Todas esas obligaciones. Y el número de planes creció de 170.000 a alrededor de 750.000, 800.000 planes. Que ahí sí, uno puede decir, fueron dados con total irresponsabilidad. Porque quienes daban esos planes eran los mismos que les decían a los pequeños y medianos empresarios que cierren sus empresas y se vuelvan importadores, que era un mejor negocio. Ahí lo escuchaba días atrás un empresario textil contar que lo fue a ver con mucha angustia con motivo de las importaciones textiles de China, que fue a ver al ministro de la Producción, ¿eh? Mira si esto pensaba el ministro de la Producción, imagínate lo que pensaba el ministro de Finanzas. Lo fue a ver al ministro de la Producción y le dijo, mirá, si siguen abriendo las importaciones de China de este modo, van a terminar con la industria textil argentina. Yo me veo en la obligación de despedir 800 personas. No te preocupes, alguien los va a tomar. Sabían que nadie los iba a tomar. Y lo resolvían con los planes. De ese modo lo resolvían. Y los planes es solamente un mecanismo para soportar la angustia que la pobreza genera. Pero la solución de la pobreza es el trabajo, no son los planes. Y nosotros lo sabemos. Ayer se celebró el Día de la Industria. Y yo fui allá al Chaco, porque yo creo que la forma de desarrollar el país es llevando industria a todo el país. Y allí vi que en el Chaco también se produce tecnología y hay inversión y hay desarrollo. Y quise mostrarle a los argentinos que hay allí en el Chaco. Podría haber ido a Formosa, a Misiones, a Corrientes, a Jujuy, a Salta, a Catamarca, a La Rioja, a Santiago, a Tucumán, a cualquier provincia del norte grande, y mostrar cómo se produce y cómo hay posibilidades de desarrollo industrial. Cuando volví a la noche, había un enorme dilema en los medios por ver dónde había celebrado yo el Día de la Industria. Y hoy vengo acá y sigo celebrando el Día de la Industria. ¿Saben por qué? Porque los peronistas todos los días celebramos la industria. Porque los peronistas creemos en la industria. No tenemos un día, todos los días lo celebramos. Y cada vez que un empresario abre una industria y da trabajo a los vecinos del lugar, nosotros lo celebramos. Porque detrás de eso hay también un principio de arraigo de muchas familias que encuentran, acá en Berazategui, en el caso concreto, la posibilidad de seguir viviendo en Berazategui, de seguir desarrollándose en Berazategui, tienen un estado presente. A Juanjo me contaba recién Luana que cuando uno camina por las calles de Berazategui lo paran y dice, usted fue mi médico, usted fue mi médico. Un hombre que ha dedicado su vida al cuidado de los otros, ha elegido esa profesión por eso, sin ninguna duda. A nosotros, para nosotros nada es más importante que la producción y que el trabajo. Y cuando hablo de la producción, hablo de estos inversores privados, a los que el Estado los tiene que ayudar, los tiene que auxiliar, porque así es la mecánica de desarrollo de un capitalismo moderno. Ayudarlos con el crédito, como decía recién Sergio, y ayudarlos a encontrar el espacio, a encontrar las condiciones. Acá está faltando más gas y me llevo la demanda para que el gas llegue y se pueda ampliar esta planta y dar 60 puestos de trabajo más a la gente de Berazategui. Claro, y si es eso lo que tenemos que hacer.
es eso. Es una gran ironía. Pero nadie más que nosotros, que los que representamos este modelo, con Juanjo acá creo que somos los más jóvenes, los más experimentados en la militancia. Yo también empecé a militar cuando tenía 14 años. Yo ya tengo muchos años de militante. Y la verdad es que, claro que nosotros recibimos de Perón y de Evita el legado de hacer un país con justicia social. Y con Perón y con Evita también recibimos el legado de fortalecer la industria nacional, que es la forma de lograr autonomía y de lograr soberanía para el desarrollo social de la Argentina. Eso lo sabe Juanjo, lo sé yo, lo sabemos todos los que estamos acá, lo supo Néstor, lo supo Cristina y por eso actuaron como actuaron. Lo que nosotros no queremos es propiciar un sistema donde a través de la especulación algunos ganen mucho y muchos pierdan una enormidad. Ese sistema fue el que vivimos cuando nos llamaban por teléfono pidiendo auxilio. En ese plazo dejaron ir 23.000 millones de dólares del sistema en Argentina. Pero lo que yo acabo de escuchar del presidente de esta empresa que tengo a mis espaldas es que todas las ganancias que está obteniendo está pensando en reinvertirlas para hacer una planta anexa a esta, que dé 60 puestos más de trabajo. Ese es el empresariado que necesita la Argentina. El que arriesga, convoca al trabajo, produce, gana y reinvierte. Así el circuito cada vez es más grande. Eso es lo que necesitamos. Va a llegar un momento en que esta empresa va a terminar exportando. Hoy está destinada al mercado local, pero va a terminar exportando, porque sus productos van a ser demandados en el mundo y vamos a tener un excedente para poder exportar. Eso nos está pasando hoy, lo dijo muy bien Vicky en su discurso. Tenemos récord de exportaciones industriales hoy en los últimos 8 años de la Argentina. Récord. Y bienvenido sea. Si lo que nosotros queremos es que a ustedes les vaya bien. Si a ustedes les va bien, dan trabajo. Si la gente tiene trabajo, mejora su condición social. Si el sistema social va mejorando, aquella idea que siempre tuvimos en el peronismo de la escala social ascendente, va a hacer que los hijos de los que trabajan estudien, progresen, se profesionalicen y tengan mejores condiciones de vida. Ayer en el Chaco me contaba el gobernador que se instaló una empresa muy importante de tecnología, que es Globant, y que estaba dando cientos de puestos de trabajo allá en el Chaco. Y me acordé, le contaba él, que hace un par de meses atrás, por Zoom, inauguramos la sucursal de Globant en Ushuaia. Y el gobernador... Estaba Alberto Fernández. Habló Macri, hubo mucho revuelo con las declaraciones de Macri en Candelaria. Efectivamente, porque Macri habló por una radio de Córdoba dando apoyo a los candidatos, ya lo habíamos adelantado acá, él apoya a la línea que va con los candidatos de Mario Negri y Gustavo Santos, dijo que le gustaría mucho vivir en Córdoba y además criticó muy duramente al gobierno y dijo, es muy probable que se van a tener que ir si el resultado es adverso en las PASO, en las elecciones, dio a entender. No dijo con claridad se van a tener que ir ya. Tenemos el corte, ¿crees que lo escuchemos? Escuchémoslo, dale, escuchemos mejor. Lo que decía Mauricio Macri. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir, porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado en Argentina, se ha destruido la confianza. Bueno, generó eso una reacción del gobierno que hace un rato también lo decía Massa, que lo tildó de golpista, Macri. El primero fue Santiago Cafiero, que salió a contestarle, y luego Sergio Massa, que lo escuchábamos recién en el acto con el presidente, allí en la visita a este laboratorio, directamente dijo que no respeta la democracia y lo tildó de golpista. La verdad es que la polémica de estos últimos días para este último tramo de la campaña está muy caliente, Maxi. Muy caliente. Cada cosa que se diga de un lado o del otro genera unas polémicas impresionantes, ¿no?
Está el audio de... pongamos el audio de Cafiero, estuvo 2 horas hablando el presidente en la pantalla. Más o menos está claro está claro lo que dijo. Están Federico Aurelio y Gustavo Marangoni. Gustavo, Federico, gracias como siempre. Empiezo por Federico, que está haciendo encuestas todos los días para todas y todes. Federico, ¿puede haber una sorpresa en la provincia de Buenos Aires? Se los ve, es la batalla principal, más allá de Córdoba. Ahora vamos a hablar de Córdoba, Macri se quiere ir a vivir a Córdoba. Pero se los ve, claro, preocupados al oficialismo y envalentonada la oposición. ¿Puede haber ahí una sorpresa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hola Maxi, ¿cómo andás? Y para mí es un placer compartir panel con mi amigo Gustavo Marangoni. Mirá, la provincia de Buenos Aires, al principio de año, cuando empezamos con las mediciones, dije, bueno, menos mal, por fin va a ser una elección donde la legislativa de la provincia no nos vuelva locos, con esta diferencia del 2019, difícil que se achique como para que sea una elección competitiva, y habrá que poner los ojos en otros distritos. Bueno, no fue así, esa diferencia se fue achicando a lo largo del año. Juntos por el Cambio definió una primaria atractiva con Santilli y Manes, y la diferencia se achicó, una tendencia que se fue decreciendo a lo largo del tiempo. Tu pregunta me parece que es más difícil de responder pensándola en noviembre, en la elección general. Es decir, que independientemente de la diferencia que podamos ver el domingo que viene, no sino el 12, después habrá que ver qué fenómeno, qué impacto queda en la sociedad del resultado electoral. Que eso va a ser casi más importante que el resultado electoral, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En el 2017, cuando Macri perdió la primaria en la provincia de Buenos Aires por unas pocas décimas, que tardaron varias días en reconocerlo, había generado el gobierno un impacto, producto de los buenos resultados en todo el resto de los distritos, de acompañamiento al gobierno. Y entre la primaria 2017 y la general, hubo algunos argentinos que habían tenido dudas si querían acompañar o no al gobierno de Macri, y lo decidieron acompañar y creció. Bueno, el impacto que tenga un resultado electoral, porque ante un mismo resultado electoral podemos leer dos interpretaciones que sean favorables al oficialismo o desfavorables. De hecho, es muy probable que sobre el resultado de la provincia los dos búnker festejen el domingo que viene. El peronismo porque ganó por alguna diferencia, si termina ganando, y Juntos por el Cambio porque redujo sustancialmente la diferencia respecto al 2019 y aparte festejará el ganador de la primaria de Cambiemos. Entonces, ante ese doble festejo y la lectura que van a hacer algunos medios en un sentido, otros en otro sentido, puede quedar la duda del quién es, si el resultado electoral implica un acompañamiento o no al gobierno. Y eso va a ser más importante que la diferencia. Recordemos que, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner perdió con Francisco de Narváez por menos de 2 puntos, se consideró una grave derrota electoral, fueron menos de 2 puntos. Y se consideró una grave derrota electoral. Entonces ahora, si el peronismo gana por una diferencia menor que la que algunos estiman, habrá que ver si se tiene que considerar una grave derrota electoral o no, o un triunfo electoral. Claro, de todas maneras, Federico, si ganaste por 17 puntos hace 2 años y ahora hay un escenario de una diferencia muy acotada o de paridad, claramente te diría que no sería bien tomado dentro del oficialismo. Lo que no hay ninguna duda, Maxi, es que el acompañamiento que tuvo el gobierno en el 2019 no va a estar ahora. Eso no hay ninguna duda. Acá la única duda es si van a ser 8 puntos menos, 9 puntos menos. Eso no hay ninguna duda. Acá estamos hablando de que es una elección legislativa, donde se van a designar senadores y diputados a nivel nacional y otros cargos provinciales. Se sabe que el gobierno va a perder senadores. Me parece que igual no va a perder el quórum. Y en diputados me parece que no va a tener grandes modificaciones. Eso desde la óptica legislativa. Desde la óptica porcentual está claro que está lejos el oficialismo de retener el 48% que lo votó en el 2019. Gustavo, cuando Macri dice el lunes, si
pierden la elección o cambian o se van a tener que ir. ¿Cómo lo interpretás, no? Porque más allá de que el gobierno salió a decir tiene una actitud golpista y demás, todos los gobiernos en la Argentina, creo yo, son gobiernos débiles. Desde el segundo gobierno de Cristina son todos gobiernos débiles. Cristina se la pasó los últimos 4 años de su mandato diciendo que había operativo destituyente y demás, a ver cómo que la querían voltear. Mauricio Macri era un gobierno débil. Tenía la mayoría peronista en el Senado y también en los 2 primeros años en diputados y demás. Este es un gobierno débil, aunque si hay algo que está totalmente garantizado en este gobierno, en lo que le piden la renuncia a Alberto Fernández, bueno, viene Cristina, digamos, porque la línea de sucesión está totalmente blindada, no es como el gobierno de la Rúa, que tenía en la línea de sucesión un presidente de la Cámara de Diputados, en el Senado y en diputados del peronismo. Te pregunto cómo interpretás, porque muchos dicen, bueno, efectivamente, si al gobierno le sale un escenario de paridad en la provincia de Buenos Aires, está claro que va al 2023, salvo que haya un cambio drástico en el escenario económico en los próximos 2 años, se va a balotaje. Nuevamente, vamos a estas situaciones de empate que se dirimen en un balotaje. Y está claro que con Kicillof, con Máximo Kirchner o con un discurso duro del kirchnerismo, un balotaje no lo ganás. De hecho, Cristina tuvo la sagacidad de encontrarle la vuelta a cómo ganar un balotaje con un discurso distinto en el 2019. Pero ¿cómo estás interpretando esto que dice muy confiado Macri? Si pierden la elección y demás, el lunes van a tener que cambiar o se van a tener que ir. Bueno, en el oficialismo seguramente estarán pensando, siempre nos quedará Macri, ¿no? Como la película Casablanca, siempre nos quedará París, porque qué mejor que en la última semana poder establecer una confrontación con aquel personaje al que el gobierno quiere siempre confrontar y lo quiere siempre en la cancha de las elecciones. Así que cualquier declaración de Macri en cualquier sentido siempre va a ser bienvenida desde el punto de vista del oficialismo. Respecto de la provincia de Buenos Aires, y escuchándolo con mucha atención a Federico, que seguramente es de los más autorizados para poder hablar de esos números, y a la vez hablando con referentes del oficialismo, algunos referentes del oficialismo me decían, mira, esta va a ser una PASO distinta. Nosotros tenemos más confianza en noviembre que en septiembre. Entonces yo le decía, ¿por qué? Porque en realidad la historia lo que marca es que al peronismo le va mejor en la PASO y después es Cambiemos el que recupera o remonta más para la general próxima. Al menos pasó eso en el 2015, en el 2017 y en el 2019. Y te dicen, bueno, lo que pasa es que van a venir 2 meses donde con menos restricciones a la circulación y la economía que está tomando vuelo, se va a notar todo eso más en la calle y nosotros confiamos que vamos a tener un noviembre que probablemente sea más generoso que este septiembre. ¿Qué hay detrás de eso? Un poco de abrir el paraguas por una distancia que, como decía Federico, se pensaba en 8 o 7 puntos hace un tiempo y ahora está alrededor de 5. Yo diría que si el próximo domingo en Buenos Aires hay una distancia de 5 o menos, la reacción es una. Y si hay de 5 o más, zafás un poco mejor. Cada comando de campaña tiene como 3 hojitas, simplificando, para jugar en la presentación de sociedad del domingo a la noche. Si nos va bien, si nos va más o menos, si nos va mal. A mí me parece que el número de 5 para la provincia es un poco el clivaje. Por supuesto, tiene algo o mucho de subjetivo de mi parte, pero creo que puede ir por ahí. Y lo propio en el otro lado de la General Paz. Creo que sí. María Eugenia Vidal tiene individualmente, no con todos los sublemas que participan de la PASO de Juntos por el Cambio, individualmente tiene una performance que la deja a menos de 3 o 4 puntos de Leandro Santoro, que va solo por el Frente de Todos, aunque hagan la suma de Juntos por el Cambio de Capital a la noche, me parece que les va a quedar un gusto amargo. Pero va a ser, me parece, un escenario donde todos van a tener argumentos por los cuales presentar un clima de festejo. Algunos presentarán los datos nacionales, otros buscarán
provincias donde le fue mejor, otros mirarán los senadores y todos tendrán, digamos, un speech para salvar la ropa y de alguna manera recalibrar la campaña con vistas a noviembre. Les pido que me esperen un segundito, porque lo tengo a Mario Negri y quería también hablar con ustedes lo que ha parecido de campaña a último momento. Unos minutos nada más. Está Mario Negri. Diputado, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, escuché las declaraciones de Macri hace un rato. La escuché acá en Córdoba, a las declaraciones. Sí, claro. Lo que dijo, yo creo que está claro, solamente el que ha hecho uso de esas prácticas es el que puede tener mala intención en el pensamiento. Porque yo lo escuché a las declaraciones enteras y lo que hace referencia, bueno, no van a sostener el gobierno después, no van a ganar las elecciones si siguen estas condiciones. Eso es lo que dice. Hace referencia a eso. Acá a nadie en Córdoba se le cruzó ninguna otra interpretación. Es decir, usted dice que la interpretación es, Macri dice, si pierden esta elección, bueno, los próximos 2 años o cambian o van a perder en el 2023. Se van a tener que ir en el 2023. Pero sí, por supuesto. Además, por 2 razones. Un gobierno está débil, como está débil y está débil el presidente. Él se pone combustible todos los días para aumentar la debilidad. Pero seamos francos, cualquier resultado electoral está indicando de que usted va a tener un gobierno donde en el Congreso van a seguir teniendo mayoría en el Senado. Es decir, que débil en términos de que el gobierno, que alguien lo quiere empujar, imposible. Además, nadie lo piensa. Y en diputados, ojalá ganemos nosotros en noviembre y lo que sea, y se vaya a reequilibrar el poder y será mejor. Pero me parece a mí que los que salieron a gritar lo traicionó el inconsciente, porque seguramente si nos hubieran visto a nosotros en el gobierno con la mitad de las locuras que han hecho, porque se han metido la pelota solo dentro del arco, seguramente ya no hubieran estado empujando. Con 120.000 muertes, ¿sabés lo que estarían diciendo a la Cámara? Yo que lo conozco, estarían diciendo que es un inútil. Si dijeron que si tenía 10.000 muertos Macri, si gobernaba, 120, 2 ciudades de Río Tercero enteros desaparecieron en un día. Así que no creo eso, creo que será parte de la campaña, por supuesto, se crea algún nivel de tensión, pero el gobierno además tiene una vicepresidenta muy fuerte, por lo menos eso dicen todos los argentinos, que en realidad es el primer caso del país donde la vicepresidenta tiene el poder y el presidente no lo tiene. Entonces, no, me parece que no le cierra por ese lado buscar la confrontación. En todo caso, tienen que seguir buscando otros personajes porque todos los días Macri. Digo, no, si hubiese tenido un cúmulo de fortaleza en términos de número, en términos de economía, en términos de pandemia, en términos de no papelones, el gobierno sabe cómo se hace una campaña. Va por lo bueno. No, está claro. Está claro, le pasa lo mismo que le pasó al gobierno de Macri, digamos, que cuando después empezó con la crisis y no encontraba la vuelta, era Cristina en el centro de la escena, pero le salió mal a Macri. No, pues finalmente Cristina encontró la vuelta como para ganar un balotaje. Y lo encontró Alberto, que no era fácil, era una pieza única, una original, que había sido el más duro con ella, pero se ve que le conocía la personalidad. Sí, pero usted dice, bueno, Macri, lo mencionan todo el tiempo a Macri, pero también es cierto que Macri aparece en la campaña. Es decir, Macri que se ha puesto en el centro de la campaña, él se ha puesto, y ni qué decir en Córdoba, donde obviamente le va muy bien. Tenés una pregunta ahí, Candela. Mario, ¿cómo va? Soy Candelaria de la Sota, ¿cómo está? Hola, Candelaria, ¿cómo estás? ¿Le parece, igualmente, ¿le parece que es una campaña que se ha quedado un poco sin contenido o sin ideas? Porque a mí me sorprendió, por supuesto que todos sabemos que Córdoba le ha dado muy buenos resultados a Mauricio Macri en muchas elecciones, pero esto de me quiero ir a vivir a Córdoba y quiero ser cordobés, y quiero decir a Julián, ¿no hay más contenidos? ¿Es una campaña que se quedó sin ideas? Pero no por él. En general acá, yo creo que en todas partes, por lo menos nosotros hemos hecho propuestas, todo, y tenemos prohibido como los boxeadores, ¿viste? El golpe. Bueno, nosotros tenemos prohibido, yo en mi lista, tienen prohibido irse de lengua, porque la gente sufre mucho, la gente está con muchos problemas. Yo diría, no sé, en otros lados, ustedes están más mediático ahí, Buenos Aires, pero acá esta campaña no tiene más de 15 días.
la gente. Yo recorro la provincia entera, hace una semana te encontré si usted es candidato a qué. Había otro orden de prioridades, no saben si a las 6 de la tarde le toca Moderna o le toca otra de la segunda dosis, le pregunta a la vecina, el negocio no puede pagar la renovación del alquiler. Entonces creo que la política tenía que andar en un hilo muy delgado para no caerse a la banquina respecto a lo que le pasa a la sociedad. Las declaraciones de él con el presidente sale por la radio y obviamente polemiza nacionalmente, como también lo hacemos nosotros y lo hace todo el mundo. Pero son elecciones muy particulares, coincido contigo que estas pasos en pandemia, ¿no? Son muy difíciles encontrarle el tono frente a la angustia. Es más, yo soy de los que conozco mucho de esto. Si me preguntan a mí cuánto van a votar, no sé, yo pido todos los días el voto. Pero a lo mejor hay una merma. Ojalá que no, porque creo que es necesario que la gente vote y vote y vote. Pero ha ocurrido en algunas provincias que algún porcentaje ha caído. Espero que en Córdoba no, porque bueno, vos sos cordobesa. El kirchnerismo tiene una incompatibilidad con Córdoba en términos de idea, ¿no? Con el cordobés, ¿no? Fuertemente. Ahí Macri dijo que se quiere mudar a Córdoba, que... No, siempre que viene dice lo mismo, después no se muda, que venga que quiere hacer política. No, debe ser porque en la ciudad, le armó todo la reta, digamos. Ya. en una de esas, pero le dejó copada la ciudad, la reta. Por eso se quiere mudar a Córdoba. No, entre parientes se conocen, así que no sé cómo serán los secretos entre ellos. Yo no participo de esa vida social, pero sí. No, lo que quiere significar seguramente, más allá de los traspiés que ha tenido, no, y que ustedes siempre siguen imágenes y todo, él en Córdoba tiene un vínculo, acertó en algún momento el pensamiento, y bueno, para que tengan una idea, una persona que vino 23 veces a la provincia, Cristina vino 4, a Cristina le decía Córdoba y no duermen toda la noche. Era como que le dé una pastilla de mal gusto. Y en Córdoba está jugando con Negri. Claro, la paso es entre Mario Negri y Gustavo Santos, que es la fórmula que... Es decir, con Santos y con Negri está jugando, con su ministro, con el ministro de Turismo, que va candidato a diputado, y Negri, que va candidato a senador. Macri le dio el apoyo. Del otro lado, Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Macri les ha dado su apoyo, claro. O sea, hay 3 listas y Macri apoyó la de Negri con... Solo 2. Nosotros, en realidad, no. Hay 2 listas con mucha preponderancia, pues 2 listas muy pequeñas, que eso no, por supuesto, no hay ninguna devaluación, pero donde está planteada muy la competencia. Claro. Él siempre propuso por el PRO a Gustavo Santos, inclusive en algún momento de candidato a senador. Después buscamos listas de unidad entre todos, no se dio. Tampoco hay que hacerse el araquiri, son pasos nada más. Yo he pasado muchos pasos, hasta con 6 listas. El problema es saber que es una selección de candidatos. La elección es en noviembre. Es una selección de candidatos, entonces tenemos que cuidarnos, porque nosotros tenemos que estar todos juntos el 12 a la noche, ¿no? Pase lo que pase, cuál sea el resultado, el desafío, lo vamos a jugar Maxi en noviembre, que es lo de fondo, ¿no? Ahora, Negri, yo decía, Córdoba obviamente es una provincia donde tengo entendido que están disputando, en todo caso, Juntos por el Cambio con la lista de Schiaretti. Con la lista de Schiaretti. Sí, hacemos por Córdoba y el kirchnerismo, el Frente de Todos. Claro, pero el kirchnerismo ahí queda, el kirchnerismo, digamos que es el oficialismo, digamos, en Córdoba queda muy relegado porque el peronismo de Schiaretti es un peronismo que la mira afuera, más allá de que tenga buena relación con Alberto Fernández. No, pero además, ¿sabe por qué? Porque el gobierno ha tenido una serie de desaciertos. Bueno, no te voy a decir a vos, Maxi, que seguir la economía. Por ejemplo, el último hachazo que le pegó a Córdoba fue con la ley de biocombustible. Claro. Eso como un martillazo. Te imaginas que son 600 millones de dólares, se exportaba 1.000 millones y al etanol le mete un corte y lo pueden bajar al 3 con el maíz que tenemos acá. Y después, ¿sabe qué? Lo golpea muy fuerte. Nosotros hicimos, te cuento en menos de un segundo, agarramos un silo bolsa grande, con estas cosas de imaginación de la campaña, le sacamos todos los impuestos que se cargan, y de acuerdo al nivel de retención y al tipo de cambio, y en ese silo pintamos el 66% de impuestos.
Entonces, si además de eso le suma el problema con la carne, la prórroga, ¿no es cierto?, que le pone la pata a la carne. Y la carne en Córdoba, no sé por dónde andás comprando vos, pero acá yo anduve recorriendo en cualquier barrio y están 9.80 y 1.000. Entonces... Ahora, pero por eso decía, más allá de esta interna de Juntos por el Cambio, cómo le vaya a Schiaretti, está claro que al gobierno nacional en Córdoba no le va a ir bien. No. Los dos interrogantes son provincia de Buenos Aires y Santa Fe, donde también hay un interrogante grande respecto a qué va a pasar con el oficialismo. Ahí te hago de opinador, si querés, porque yo creo que, bueno, Juntos por el Cambio también hay 4 listas ahí, pero creo que lo que no esperaba el oficialismo fue la decisión de Rossi de dejar el ministerio e ir a disputar también con el propio gobernador y recuerden ustedes que está el gobierno nacional acompañando al gobernador y además la desaparición de Lichi también, ¿no? Que era una figura que en alguna medida fuerte, eso se ha dispersado también. Así que son 2 provincias del sector productivo muy fuerte y a donde, por lo general, más que todo en Córdoba, para que tengamos una sola idea, te recuerdo esto, en el 2015 cuando ganó Macri por 900.000 votos, le dio Córdoba de diferencia. Había ganado 1 millón y algo, ¿no? Entonces, son provincias donde la cultura del kirchnerismo confronta fuertemente. Le hago la última, Negri, ¿no? Porque también es cierto que la oposición está con todo un tema entre el PRO y el radicalismo. Usted tiene usted tiene el aval de Macri, pero al mismo tiempo el radicalismo está jugando muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, enfrentando a Larreta. Ha salido el gobernador Morales a decir que Larreta se cree ya candidato a presidente en el 2023 y eso no puede ocurrir. Es decir, el radicalismo también está disputando sus espacios. Usted es radical y esto lo sabe muy bien. No me moví nunca de la foto. Está bien. Pero digo, más allá de que en su provincia obviamente la bendición de Macri le sirve y mucho, está claro que el radicalismo en este momento no quiere ser auxiliar de un armado del PRO, sino que está pensando en el 2023 tener candidato propio. Yo tengo pensamiento propio, ¿no? Ya a mi edad. Yo creo que lo que nosotros somos es una coalición y como tal, a mí me toca porque administro las diferencias en 140 diputados como presidente del Interbloque. Es decir, que algo conozco de eso. Y el secreto en una coalición es administrar las diferencias. Y es legítimo que se dé. Y el radicalismo, yo aspiro a que tenga candidato a presidente en la coalición en el 2023. Lo que creo que la energía no había que ponerla en el 2023, sino ahora. Porque es lo que estamos jugando en la Argentina, en la mayor de las crisis. Y por lo demás, bueno, si no sería muy aburrido, cada uno tiene opiniones. Yo también soy radical y el radicalismo de Buenos Aires acompaña a Facundo Manes. Y eso no me quita mi relación ni con Horacio Rodríguez Larreta, tengo la mejor de todas, con María Eugenia Vidal ni hablar. Es decir, no. Y acá la coalición cívica entera va a nuestra lista y una parte muy sustancial del PRO también, que es parte de la coalición, como ocurre en Santa Fe. Y diría que el radicalismo... Yo acepté ser candidato porque me lo pidió institucionalmente. Fui el último que decidí. Debe estar el 90% del radicalismo. Después, si es grande o es chico, es otra discusión, ¿no es cierto? Le hago una última pregunta respecto a su rol también como jefe del Interbloque de Diputados y demás, que más allá de lo que es la campaña política y más allá de lo que es los discursos, hay una línea dura en la oposición que lidera Mauricio Macri, también Patricia Bullrich, la idea de que la Argentina va a Venezuela y que hay que sacarla de ese rumbo. Yo sé que más allá del discurso, usted tiene muy buena relación con Elisa Carrió, más allá del discurso que a veces tiene Elisa Carrió o usted mismo, en general están tratando de tender algunos puentes de diálogo, un poco lo que plantea también Rodríguez Larreta con el oficialismo. Hace un rato Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo, recogiendo un poco el guante de Macri con esta frase de si el lunes pierden o cambian o se van a tener que ir, dijo que él estaba proponiendo para el lunes siguiente de la elección un acuerdo político en base a 5 puntos básicos que no explicitó cuáles eran. Pero está claro que la Argentina no va a Venezuela, va a un acuerdo con el Fondo Monetario, que es
que si se quiere es bastante complicado desde el punto de vista de la democracia argentina después sostener los acuerdos con el Fondo Monetario, de lo que significan las exigencias y demás, que va a valer no solamente para lo que le quede de este gobierno, sino para el próximo gobierno y el siguiente también. ¿Usted cree que hay posibilidad de un acuerdo político más allá del resultado de la elección? Bueno, Sergio está con tiempo ahora porque es la primera vez que no es candidato a nada, pero lo cierto es que, no, yo siempre pienso que la Argentina, en la profundidad de la crisis, es para conversarlo más. Camino al 2023, tengo dos cosas claras que empiezo al revés. En el 2023, si gané por el 50%, va a ser difícil gobernar la Argentina. Creo que estamos con un peligro de inviabilidad de desarrollo en el país. Y creo que eso se ha agravado fuertemente. Lo que sucede es que hay que ponerse de acuerdo cuando llegue el momento, no cambiarlos tanto. Primero en cuestiones básicas que tienen que ver con el respeto a lo institucional. No existe país en el mundo si nosotros creemos que a la ley no hay que tenerle ni siquiera miedo y que el poder la puede violar y que los demás se pueden quedar encerrados. Tenemos que establecer una regla de juego básica, mínima. Así estemos en la antípoda. Y después hay problemas estructurales, como vos siempre has marcado, que nos ha hecho goles a todos, que si no lo resolvemos entre todos vamos a ir muy mal hacia adelante. Al gobierno de por sí, cuando comenzó la pandemia, no solo lo quisimos ayudar, le pedimos 4 audiencias al presidente cuando estaba empoderado socialmente. Él eligió convertir la cuarentena, bueno, en un programa de gobierno. Después cambiaron las prioridades. Pero lo cierto, coincido totalmente, que este país no tiene horizonte de salida ni de ingresar al mundo, sino busca un camino de racionalidad, pero que además baje el gasto para poder también bajar los impuestos, porque la presión impositiva es descomunal. Vos sabés que entre alícuota, impuestos nuevos y lo que restituyeron, nos fuimos a 18 en 19 meses. Acá la gente no da más, está hasta acá. Entonces, buscar una senda de desarrollo requiere un acuerdo básico, pero sobre la base de una transparencia. Está bien, pero usted es de los que cree que hay que hacer un acuerdo, que hay que hacer un acuerdo y que obviamente, a ver, más allá de cómo le vaya a este gobierno, no se va a ir a ningún lado. El gobierno por los próximos 2 años no se va a ir a ningún lado, va a tener que estar gestionando hasta el 2023. Y según cómo gestiona este gobierno hasta el 2023, ¿qué posibilidades le quedan también en términos económicos al próximo gobierno para ir a otra crisis o poder despegar? Entonces, ¿usted cree, es de lo que cree que hay que ir a buscar un acuerdo político después de la elección? Sí, pero no cambiemos la marcha de las velocidades. Porque si yo te digo que hace falta un acuerdo y el presidente te dice de que vos sos un loco y que sos un colifa y que te interné, alguien conduce este país. Entonces las responsabilidades tienen un orden de prioridades. En el medio que la gente se vacunaba, vos te mandabas una fiesta, y en el medio decís que todos son enemigos, que nosotros éramos los visitadores médicos de Pfizer, y el jefe de gabinete, que es un chico joven que podría estar un poco más sereno, agarra y te dice que vos... Bueno, entonces ordenen las prioridades, ordenen la gestión, porque acá nadie dice nada. No hay gestión, la gestión es mala, está desordenada. No hay rumbo, no es un problema que a mí me guste o no me guste. A mí no me gustaba Menem, pero iba en una dirección. Acá no sabemos si tenemos un Iber o un puerto delante, porque Alberto, de acuerdo a cómo se levante a la mañana, te atiende a la tarde. Entonces, bueno, ubiquemos las cosas, pero en la Argentina no tengo ninguna duda. Es más, creo que por 3 mandatos, con alternancia, no digo para que se quede uno, sino Cristina va a creer que estamos coincidiendo con ella, que dice Alberto que démonos. Está claro. Pero creo que es necesario. No, está claro. Y está claro que eso va a haber que discutirlo después del 14 de noviembre, porque ahora en medio de la campaña nadie quiere ceder su espacio, digamos, de discurso electoral, que en general es un discurso muy confrontativo, tanto del gobierno como de la oposición. Es parte de la lógica que se ha construido en la Argentina. Gracias. Negri, gracias. Un gusto, como siempre. Te mando un abrazo grande. Gracias. Saludos, Candelaria. Gracias, Mario. Ahí estaba Mario Negri. Disculpa, retomamos con Gustavo Marangoni y con Federico Aurelio, a ver si están todavía ahí. Gracias a los dos. Ahí estamos. Bueno, hay una dinámica de polarización total, ¿no? De oficialismo y oposición. ¿Ven que hay chance de que se construya algún tipo de acuerdo político post-elecciones? Bueno,
De acuerdo a la realidad legislativa, va a necesitar el oficialismo el acuerdo o con potenciales aliados o con la oposición. Sin duda, la problemática de la Argentina, independientemente del resultado electoral, requiere políticas de consenso, donde con un oficialismo unificado como está hoy, con Juntos por el Cambio, requiere el diálogo permanente y el consenso en la toma de decisiones, de las 1000 decisiones que hay que tomar para empezar a mejorar el estado de situación del país, ¿no? Es una obligatoriedad que esperemos que en algún momento se cumplimente en la dirigencia. Gustavo. Yo lo veo poco probable, Maxi. Me parece que la dinámica de los últimos años de la Argentina tiene una inercia muy fuerte y más allá de lo que pueda haber como coincidencia en algún punto específico, si lo que estamos pensando es en algún acuerdo, como siempre se dice, más institucionalizado, no sé, tipo Moncloa, todos reunidos en el Centro Cultural Néstor Kirchner suscribiendo algo, eso lo veo bastante improbable y creo que en general el tema es que los halcones de cada lado son una presión muy fuerte y tienen un núcleo y un piso importante para condicionar cualquier tipo de acercamientos. Fíjate que el último gran acuerdo que hubo en la Argentina es el que de alguna manera terminó con el bipartidismo, que fue la reforma constitucional del 94. Hubo acuerdo entre el peronismo y el radicalismo en ese momento, entre Menem y Alfonsín, y a partir de ahí empezó el declive de la Unión Cívica Radical y después, no solo por este motivo, sino por cuestiones también de naturaleza económica vinculadas a las vulnerabilidades de la convertibilidad, pero terminó eclosionando el sistema en el 2001, dando lugar a otra conformación. Entonces yo creo que el tema de los acuerdos es que siempre hay el que te juega, digamos, a dejarte enganchado en posición adelantada, digamos, y eso condiciona mucho la posibilidad de establecer, aunque sea mínimos consensos. Quizás el Congreso sea la caja de resonancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y allí habrá que ver, digamos, porque se da una situación muy peculiar en tanto que fue la administración de Mauricio Macri la que inició el tema y es esta la que lo va a resolver y probablemente allí puedan terminar votando algunas cosas, pero no tengo la impresión de que el 2022 o el 2023 sean años de grandes acuerdos, sino me parece a mí que con el horizonte de una presidencial en el medio y los resultados que estamos avisorando hasta ahora, va a haber más incentivos para la competencia que para la cooperación. Bien, y finalmente les pido una opinión de esto que parece gracioso, ¿no? Pero es todos buscando entrar por algún lugar llamativo, ¿no? En esta campaña que está claro bien cómo están las posiciones, los dos modelos de país, las cosas que tratan de plantear de manera dicotómica. Fíjense lo que es este spot, pongamos un cortito del spot, ¿no? Porque me parece está lleno de spot electorales en toda la televisión, o pongámoslo acá atrás en la pantalla y demás, de Randazzo, que trata de pelotudos a los argentinos porque votan o al kirchnerismo o a Macri, ¿no? Le hace decir a la mamá en el spot, no sé si es Agulla el que... Sí, es Ramiro. Es Agulla el que, bueno... y ahora van a ver la respuesta de Bernie, que es funcionario y que también la hace hablar a la mamá. No trata de pelotudo la mamá de Bernie a los argentinos, pero creo que trata de pelotudo a Randazzo. Fíjense. Hola, soy Florencio Randazzo. Mi vieja, un minuto. Hola, mamá, estoy grabando. Hola, Flori. Acá habla tu madre. Sí, ya sé, mamá. ¿Qué necesitas? Que te acuerdes que en la elección pasada decían que no te iba a votar ni tu madre. Pero, mamá, es otra cosa, ahora nada que ver. Ya sé que ahora hay mucha gente que te va a votar, pero para que te voten más todavía, tenés que hacer una propaganda explicando ¿Cuál, mamá? por qué te tienen que votar a vos y no a esas dos fracciones o facciones que no sé cómo Facciones, mamá, facciones. será, Florencio, pero tenés que hacerlo. Estos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años y se pasan la pelota. Sí, tranquila, ya entendí, mamá. Entonces, por favor, hacela y explicale a este pueblo de pelotudos. Mamá. ¿Qué? Cristina sola puede putear, tu madre no. ¿Para eso llamaste, mamá? Sí, y para que me hagas caso, porque yo sé lo que sos. Mucha gente también. Esta vez sos la primera opción. No sos Gratuitos en todos los programas, no es que estamos poniendo un spot de Randazzo. Bueno, fíjense cómo le contesta Bernie. La mamá de Randazzo trata de pelotudos a los argentinos, trata de romper el tema de la polarización
diciendo que es raro que un candidato trate, pues, Randazzo trate de pelotudos a los argentinos por cómo votan. Evidentemente está muy desesperado por tratar de buscar un espacio que rompa esa polarización. Y esto decía Bernie. ¿Qué dice? La Plata, 2 de septiembre, 23 horas. Para. Uy, mi mamá, esta. Hola, mamá, estoy allanando. ¿Pasó algo? ¿Otra vez? No parás nunca, nene. Te estoy esperando para cenar. ¿Qué pasa que no venís? Y que estoy acá en La Plata. No es ni Palermo ni la Villa 1114. ¿Y? Entonces, ¿qué pasó con eso? Y la estoy tratando de llamar a la Leona para que me explique qué hacer. No sé si patear la puerta o pedir disculpas. La verdad que tengo una confusión ya a esta altura. Mirá, querido, después de la paliza que le pegó antes, la Leona, como la Cenicienta, se convirtió en gatito y salió corriendo para la capital. Flor de quilombo nos dejó con Pará, mamá, pará, no putees, pareces a la mamá de... Mirá, querido, decile a esta señora que los argentinos de pelotudo no tenemos nada. Tendré 86 años, pero tengo memoria y por eso lo banco a Axel. Así que, hacé lo que sabes hacer, patea esas puertas, sacale la droga, metelos presos y vení a cenar que se enfría la comida. Y además quedate bien tranquilo, acá en el barrio, todos van a meter la boleta de Victoria y Agustina, dale, metele, te espero. Ahí voy para allá, rompe, metele. Estamos en La Plata, recién terminamos... Ya viste, estaba ahí, muestra el procedimiento de droga. Es insólito, es el ministro de... Primero Randazzo, que ya está para cualquier payasada. Y después Bernie también, que es el ministro, está en funciones, entonces se suma al spot electoral. Es divertido. Pero es una dinámica que... Hay que reconocer que es divertido, pero es insólito, digamos. Es una dinámica de esta campaña, Maxi, que parece, ¿no? Que sale uno y el otro le contesta y claro, le dobla la apuesta y a ver quién hace la payasada más grande o el papelón más grande, con distintas cosas, ¿no? Es la frase... Es la frase del 18 Brumario, ¿no? La historia primero como tragedia y después como farsa, ¿no? Porque ahora los enfrentamientos terminan siendo en este tipo de spot. Este tipo de cosas, Federico, suma, resta, ¿no? Es parte del pelotudeo de la política y no saben qué gastar en los spots electorales. Mira, lo que no hay ninguna duda que la campaña electoral no ha conseguido que la sociedad le preste alguna atención al escenario electoral. Con lo cual, el objetivo de la campaña no lo ha cumplimentado el conjunto de los espacios políticos, porque no hay clima electoral, estamos casi a una semana de las elecciones y hay muchísimos argentinos que ni saben que dentro de poco se vota, ni conocen a los candidatos, ni saben los candidatos a qué espacios políticos corresponden. Con lo cual, el objetivo que debiera haber tenido la campaña electoral no se cumplió. Creo que fue una campaña electoral muy pobre. Es cierto que el estado de ánimo de los argentinos venía muy golpeado, que el tema de la pandemia también tampoco ayuda, pero sin duda la sumatoria de todos los esfuerzos de la campaña electoral han tenido resultados muy pobres en informarle a la gente y ni hablar del objetivo que debiera haber tenido, que es conocer las propuestas de los candidatos. Eso, ni propuestas, ni conocimiento de los candidatos, ni conocimiento del proceso electoral. A ver, lo que quiero transmitir acá no son la crítica a Vidal, porque la crítica a Vidal es obvio que polarizan Bernie diciendo cualquier cosa de Vidal y Vidal diciendo cualquier cosa de Kicillof, sino que lo que me llamó la atención acá es que Bernie y Kicillof se ocupen de Randazzo. ¿Hay alguna preocupación de que se le vayan 5 o 10 puntitos por el lado de Randazzo y eso los complique en la elección en la provincia de Buenos Aires? ¿O Randazzo no termina de despegar ni siquiera para sacarle 5 puntitos al oficialismo? Randazzo en el 2017 tuvo 5 puntos y yo, de acuerdo a nuestras mediciones, perfectamente puede volver a tener 5 puntos. Lo cual no significa que sean 5 puntos del oficialismo. Es más, la posición de Randazzo hoy es bastante distinta que la del 2017, porque en el 2017 podía ser parte de la fragmentación de la oposición que contenía al peronismo esa oposición. Hoy el peronismo es el oficialismo y Randazzo se está presentando más como un candidato que puede fragmentar más la oposición que el oficialismo, con lo cual el desempeño de Randazzo puede ser igual o inclusive algo mejor que el del 2017, pero no afecta exclusivamente al peronismo, sino que afecta inclusive en mayor medida a la oposición.
Ojo con eso. A ver, Gustavo, para cerrar. Hace 2 meses, Maxi, todos decían, uy, en esta campaña se van a tirar con todo. Bueno, terminamos con números de stand-up, terminamos con pases de baile, terminamos con mechones de cabello, pero también hay que tomar registro de que ya hubo 5 votaciones en la Argentina y en cada una de ellas se ve un nivel de participación menor al de anteriores elecciones y un nivel de voto en blanco un poco más alto. Evidentemente, como decía Federico y yo suscribo, no han servido estas herramientas o estas piezas para concientizar o para generar algún tipo de cambio de clima respecto a las elecciones y se captura en las calles, pero también en los focus group, que buena parte de la población no sabe que hay elecciones pronto y en muchos casos ni siquiera sabe qué es lo que hay que elegir. Así que evidentemente, vía la pandemia, vía la crisis, etcétera, ha cambiado el humor social y no sé si la mejor forma de interpretar ese cambio de humor es pretendiendo una simpatía en este tipo de mensajes que a lo mejor se viralizan en las redes, pero no llegan al ciudadano que tiene que votar. Gracias, Gustavo Marangoni, gracias, Federico Aurelio. Muy interesante, como siempre, escucharlos. Bueno, completame el tema cambiario, que es con lo que arrancamos el programa antes de que hablara 40 minutos Alberto Fernández. Y que hay preocupación en el gobierno, en el Banco Central, justamente porque lo que se ve es un poco, digamos, ya los números concretos, un Banco Central que ya interviene no solamente en el mercado del dólar alternativo, como acá venimos contando todos los días, sino empezó a vender y muy fuerte en el mercado oficial. Los números son concretos. En la última semana, en el oficial tuvo que vender 513 millones de dólares. Ayer fueron 76 millones, el día anterior 84, el día anterior 138. Bueno, 513 millones en la última semana que se suman a esto, a la intervención en lo que se llama el contado con liqui, que por ejemplo ahora está en 173 pesos y todos los días el Banco Central tiene que vender en promedio 15 millones de dólares para que en vez de estar en 173 o un poco más, baje a 170. Así que esta pérdida de reservas que se junta con una mayor demanda de divisas justamente por parte de los importadores, básicamente, y de algunos fondos de inversión que lo que quieren es sacarle los dólares, entre comillas, baratos al Banco Central, estos que se venden a 100 pesos, y por otro lado lo que se espera y lo que ya empezó a notarse es una menor liquidación por parte de las cerealeras, los llamados agrodólares. Fíjate, el mes pasado los sojeros liquidaron 2.500 millones de dólares aproximadamente, y el Banco Central no pudo comprar ninguno, terminó, venía positivo y en los últimos días, como venimos contando, tuvo que vender y no le quedó nada en las reservas. Lo que dicen en el Banco Central, Maxi, es que la situación no es disruptiva, o sea, esto es, no vamos a devaluar, esto está calculado. Lo que dicen es, sabíamos que en septiembre, previo a las PASO, previo a las elecciones, iba a haber más demanda. Bueno, tenemos reservas para intervenir, pero todos nosotros sabemos que esto de vender todos los días 80 millones, 90 o 500 millones en una semana no puede seguir. Así que lo que posiblemente suceda, si esto continúa, es que haya otra vez medidas. Más restricciones, más o restricciones a la importación, sí, o más medidas, sí, para que no... Al dólar ahorro puede haber restricciones adicionales, pero es poquito lo que están perdiendo por mes por dólar ahorro, pero tampoco quieren poner mucha restricción a la importación porque si no entorpecen la recuperación, claro, de la economía. Ahí alguien me dice que yo estoy planteando que Macri perdió un balotaje en el 2019. No, justamente lo que estoy diciendo es que Cristina logró en el 2019 salir del escenario trampa para el kirchnerismo, que es el balotaje. Porque el balotaje con el discurso kirchnerista perdieron la elección del 2015. Entonces, la única forma que tiene el oficialismo de ganar en esta Argentina tan polarizada es ganar. Hasta ahora se pensaba en primera vuelta, que es lo que consiguió Cristina, superando 45% de los votos, teniendo en cuenta que el 40 con 10 de diferencia ya se terminó en la Argentina, porque acá hay una oposición que seguramente está arriba de los 30 puntos de piso electoral. Si Macri en el peor momento de su gestión en el 2019 sacó 40% de los votos. Entonces acá el planteo es, bueno, ¿hay alguien que tenga margen para ganar en primera vuelta? Bueno, si se reconfigura el escenario
y vamos a ver lo que pasa en esta elección. Están todos viendo eso. Bueno, el tema es si se reconfigura nuevamente un escenario de balotaje para el 2023 o no. Obviamente puede pasar cualquier cosa en Argentina en los próximos 2 años, pero está claro que si la economía no despega como un cohete y si el oficialismo no cambia el tono del discurso, que es un discurso para los convencidos, para los fieles, para la hinchada, y no podés aspirar a ganar ni en primera vuelta ni en un balotaje. Justamente eso es lo que entendió Cristina en el 2019, pero ojo, que en el peor momento posible de Macri sacó 40% de los votos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que le estoy diciendo, que es necesario, si querés ganar en primera vuelta, tenés que hacer una elección formidable en la provincia de Buenos Aires, más de 50 puntos. ¿Está hoy ese escenario? Por ahí hay una sorpresa, pero dicen los consultores que en principio este escenario no estaría en la provincia de Buenos Aires. Hay que esperar, obviamente, que pase en septiembre y que pase en noviembre. El gobierno sabe, Maxi, que perdió votos cuando mirás los números de la provincia de Buenos Aires, lo decías recién, respecto de los números de la elección cuando Alberto Fernández resulta electo presidente y Axel Kicillof resulta gobernador. Se cae una buena cantidad de esos votantes, pero ellos saben además que es por la cuestión económica, básicamente por la cuestión económica. Dicen que no es tanto los escándalos de los últimos meses, es la cuarentena, pero con el efecto económico. Es como siempre el bolsillo lo que termina afectando. Saben que tienen que remontar la economía para poder recuperar y confían en el núcleo duro del peronismo ahí histórico de un 35% que podría darles un triunfo que por otro lado la van a vender como un triunfo mayor todavía, porque van a salir a decir, en la provincia de Buenos Aires no se gana una elección de medio tiempo, de medio término, que son las legislativas, hace 16 años. Lo van a considerar un triunfo, aun cuando se pierdan votos respecto a la elección. Y sobre todo cuando se ve un escenario, Kirchner perdió en el 2009 frente a De Narváez en la provincia de Buenos Aires, por 2 puntos de diferencia, pero perdió con todo el peronismo adentro, si bien De Narváez era una opción que tenía a Macri atrás, y también tenía sectores del peronismo, que había intendentes que jugaron con De Narváez, pero más allá de eso, después la economía 2010-2011 creció al 6-7%, es decir, una economía que fueron los 2 últimos años de crecimientos a tasas chinas, entre comillas. Después se te terminaron los dólares de la reserva, tuviste que poner cepo, y el oficialismo del kirchnerismo perdió en 2013 y perdió en 2015 en la provincia de Buenos Aires. Por eso, obviamente, va a ser clave que pase económicamente los próximos 2 años, pero salvo que Argentina tenga un cambio muy grande desde el punto de vista de las perspectivas económicas y consiga muchísimos dólares que hay en el mundo, que se podrían llegar a conseguir, pero para conseguir eso necesitas claramente enfocar la política económica para poder crecer a una tasa medianamente razonable en los próximos 2 años. Vamos a Bariloche, porque estamos hablando de un poco de la apertura que está buscando el gobierno total, que es parte del plan de estos meses electoral para reactivar la economía y sobre todo el sector turístico que viene muy rezagado, ¿no? Es uno de los sectores que está todavía muy por debajo del nivel prepandemia, junto con gastronomía y otros sectores de servicios. Ahí está en Bariloche Adriana Robledo. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Es cierto eso, ¿no? Se espera que Bariloche, con esta llegada del turismo, para que vean un poquito, yo estoy en el centro cívico en estos momentos, voy a dar vuelta a la cámara, si le parece, y vamos a ver cómo está la gente. No, hay un poco de turismo paseando por San Carlos de Bariloche, ahí lo puede ver, una temperatura de 14 grados, y se dice, no es seguro todavía, lo tiene que aprobar el gobierno nacional, hubo un par de reuniones con el ministro de Turismo de Nación, Matías Lames, para el regreso del turismo estudiantil. Eso sería fecha tentativa entre el 20 y el 25 de este mes, pero todavía no está la aprobación y el ok final para que el turismo estudiantil, que emplea, como bien decía, más del 60% del rubro gastronómico. Bien, están esperando con este tema del previaje y demás. Vos contabas, Claudio, que el tema del previaje, este subsidio del 50% de los pasajes hasta 100.000 pesos, es decir, hasta pasajes o paquetes de hasta 100.000 pesos, te reintegran la mitad por tarjeta de crédito, que está venciendo... ¿Cuándo vence el previaje? Para viajar en noviembre vence ahora el 15 de septiembre. Pero por eso, vence el 15 de septiembre para poder contratar. Para noviembre. Y después en diciembre tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. Hasta el 30, pero está bien. Son pasajes que se contratan durante todo septiembre,
para viajar en noviembre, o en diciembre. Para y después ponerlo en octubre lo podés más comprar fácil. para enero y así. Siempre tiene que tener una distancia de en tiempo. octubre se va a renovar Exacto. para poner en enero. Están esperando, no sé qué cantidad de turistas hay algún porcentaje de ocupación hotelera de esta tenue reactivación con la apertura. Sí, hubo un porcentaje de lo que fue del 4 de diciembre del año pasado hasta ahora de un 60 o un 70% de ocupación. Se han recibido más de 70.000 turistas en San Carlos de Bariloche en lo que son estos meses. Estamos ahora entre los primeros lugares de este, como bien decía, este previaje y esta low cost que han vuelto a la ciudad de San Carlos de Bariloche, distintas líneas aéreas. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la compra de pasajes por internet y con la reserva de lugares. Se espera un promedio de 60 y 70% para diciembre y enero en nuestra ciudad, con muchísimo turismo, por supuesto, turismo nacional. Todavía no hay una fecha de que si se abren las fronteras. Nosotros tenemos el paso internacional Cardenal Zamoré, somos ciudad de frontera, porque todavía, bueno, tanto Río Negro como Neuquén no han presentado la correspondiente documentación para saber si se puede abrir el paso al turismo. Bien, gracias Adriana, muy amable. Bueno, hasta luego, que tengan buenas jornadas. Gracias, igualmente, y buen fin de semana también. Bueno, en un ratito contás todo el tema de qué se vota por regiones. Porque justamente un poco lo que nos decía Federico Aurelio, no ha sido muy instructiva la campaña en términos de que no nos ha dicho qué es lo que vamos a votar. Se eligen senadores en algunas provincias, no en todas, diputados sí en todas las provincias. Por supuesto también se eligen cargos importantes a niveles ciudades, ¿no? Concejales, intendentes y demás, pero a nivel nacional lo más importante es la cantidad de diputados y senadores. En un ratito vamos a ver todo el detalle. Bueno, y vos, Claudio, tenés el tema de precio de alimentos. ¿Qué está pasando con el tema de cajas de seguridad? Claro. Atención que deben estar a full las cajas de seguridad y con aumento de costos. Hay aumento de precios. El 90% del parque total o más. Han aumentado todos los bancos. Las comisiones, las cajas de seguridad aumentan absolutamente. Pero aparte no hay cajas de seguridad todo disponibles, ahora lo vamos a contar. Tanda, ya volvemos. Bueno, dale, con el tema de precios de alimentos. Bueno, todas las consultoras, Maxi, que cerraron en las últimas horas de cómo les dio la inflación de agosto, que el INDEC va a dar a conocer recién dentro de 9 días, bueno, lo que indican es que otra vez la inflación de alimentos superó al resto de la inflación. Una inflación que habría cerrado el mes pasado por debajo del 3%. Las consultoras, lo que dicen, el propio gobierno empieza a ventilar que estuvo entre 2,6, 2,8%, pero fíjate los alimentos, entre 3,3 y 3,4% midieron las consultoras que día a día justamente testean cómo le van los precios de los alimentos online, directamente con los supermercados. Y cuando te fijas a ver qué pasó, cuáles fueron los principales productos o rubros que subieron, te fijas que te das cuenta que la carne de cerdo 7% para arriba fue lo que más subió, las gaseosas 6%, lo habíamos comentado en la semana, lo que es carne de ave 5,3%, el pollo, por ejemplo, el pan fresco, que el pan viene subiendo regularmente todos los meses, la carne 3,4%, otra vez la carne moviéndose más, digamos, que la inflación promedio, después de tener alguna tranquilidad en las últimas semanas, así que te diría que otra vez los alimentos y sobre todo los frescos y los lácteos, los quesos, estuvieron otra vez por arriba justamente de los demás precios. Lácteos, ahí tenés, mira, carne vacuna 3,4%, leche y quesos 2,9%, leche fluida, y los aceites 2,7%, que es otro de los rubros que mes a mes justamente impulsa la inflación de alimentos, que recordemos, en julio ya había aumentado por arriba del índice. Habíamos tenido un índice de inflación del 3% y alimentos 3,4%. La inflación de agosto habría cerrado por abajo de 3%, pero otra vez alimentos, al contrario, por arriba del 3%, con estos productos encabezando los incrementos. Está Belén Bianchi en Córdoba. Belén. Maxi, muy buenas tardes. Bueno, nuevamente el regreso a clases y en este caso estamos hablando de presencialidad completa, al 74% en la provincia de Córdoba, y esto va a suceder el día lunes. Y por supuesto que ya hay polémica también con lo que respecta a la vacuna, ¿sí? Acá en la provincia de Córdoba al menos hay 6.000 docentes que no se vacunaron, 10.000 que están esperando la segunda vacuna y 6.000 que no quieren vacunarse. Y es por eso que también
los protocolos justamente van a hacer efecto también contra aquellos docentes que no quieran vacunarse. Los protocolos a partir del lunes, Maxi, habla justamente de tener un distanciamiento de 90 centímetros entre butacas, antes era 1,5 metros, usar un barbijo tricapa, que en este caso lo va a dar el Estado justamente, la provincia de Córdoba, y el PCR negativo. Hay 750 centros justamente de testeo en la provincia de Córdoba, Maxi, y se va a prestar justamente a que el domingo todos los estudiantes y docentes puedan hacerse el testeo para llegar el día lunes con este PCR negativo. Aquellos docentes que no quieran vacunarse, bueno, tendrán que llevar todos los lunes este PCR o tendrán en todo caso una licencia sin goce de sueldo. Es por eso también que se está generando esta polémica en cierta forma, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 418.000 alumnos que van a regresar a clases este próximo lunes 6 de septiembre. Gracias, Belén, muy amable. Está Cristian, vamos a hablar el lunes porque no nos quedó tiempo con el tema de lo que está pasando con la vacunación para menores, lo que está pasando con las vacunas, cuáles están faltando y cuáles están sobrando de las vacunas. Porque al quedarnos sin Moderna no hay muchas posibilidades de seguir vacunando chicos entre 12 y 18. Hay mucha Moderna hoy. Lo que pasa es que no sé qué está pasando porque las tienen ahí a la espera. Sí, teóricamente estaba reservada para los chicos con enfermedades y comorbilidades. Reservaron 1.800.000 Moderna para chicos con comorbilidades. Pero hasta ahora vacunaron 350.000 con primeras dosis. Y si son esos o son 400.000, ya con 800.000 vacunas de Moderna ya tenés cubierto eso. Pero tienen guardadas 1.800.000. Busquemos la placa que mostré ayer. Hoy creo que hay más de 2 millones de Modernas guardadas. Por eso algunas las están usando para segunda dosis. Sí. Están usando nuevamente. Acá en Ciudad van a usar a partir de hoy para segunda dosis de Sputnik. En la provincia las estaban usando, pero hay Modernas. Hay vacunas de Moderna. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué está pasando con la vacunación de menores? Lo hablamos con un experto el lunes. Hay un móvil. A ver, ¿qué está pasando en el móvil? Vamos al móvil. Ahí está Cristian Balbo. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas tardes para vos y el resto de los colegas. Poco más de 6 horas. 6 horas de corte del puente Pueyrredón, ambas manos. Ahora sí han dejado liberado tan solo 2 carriles, una arteria de acceso y salida importante, principal, crucial hacia la ciudad de Buenos Aires. Son menos de 100 manifestantes que pertenecen a partidos de izquierda y organizaciones sociales que están pidiendo la reincorporación de 60 trabajadores despedidos, tercerizados de compañía eléctrica. Llevan ya más de un mes con este reclamo. Sabemos que en estos momentos hay una reunión que se lleva adelante en el Ministerio de Trabajo para llegar a un principio de acuerdo. Pero claro, el lugar que eligen para cortar es preocupante. Fíjate vos el camión como quiere avanzar, lo hace muy lento, no deja de ser peligroso. Semejante camión con ese acoplado, tratando de cruzar el puente Pueyrredón, aminorando la marcha, detrás los vehículos, los colectivos. Te repito, son menos de 100 manifestantes de partido de izquierda y organizaciones sociales por el despido de 60 trabajadores tercerizados. Ya la semana pasada hubo algún que otro incidente. Y ahora, claro, han logrado acordar con la prefectura liberar y con la Policía Federal, Maximiliano, liberar en principio 2 carriles de ambas manos, pero esto está ocasionando serios inconvenientes con el tránsito que avanza. Mira, avancemos por acá. Si te parece, Maxi, le voy a pedir a Dani Jerez, nuestro camarógrafo, sumergirnos un poco en el corazón de la protesta. Así le mostramos un poco de qué estamos hablando. Acá están los trabajadores tercerizados. Si me puede acompañar la cámara y mostrarnos. Dani, perfecto. Bárbaro, Mario, acá, mira, por acá. Fíjate vos, Maxi, acá están los trabajadores tercerizados, que te decía son menos de 100, efectivos de la Policía Federal. Acá han dejado los bombos y los carteles. Cada tanto los toman y comienzan a protestar. Y un poquito más adelante, si Daniel me acompaña, puedes observar cómo avanza el tránsito. Lo hacen por aquí, por el viejo puente Pueyrredón, Maximiliano, o si no ya tienen que dirigirse hasta el puente Alsina, tomar mayor cantidad de distancia, porque claro, estamos en una jornada de viernes
La fila prácticamente llega hasta la avenida 9 de Julio de vehículos, donde hay otro control de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Varios móviles de la Policía Federal, inclusive camiones hidrantes, porque al dejar liberados 2 carriles hay una tregua. Lo que han pedido por favor es que al menos permitan que circulen esta cantidad de vehículos, aminorando la marcha, mientras los manifestantes, expectantes a una resolución en el Ministerio de Trabajo, cortan el resto de los carriles. Más de 6 horas de corte del puente Pueyrredón, presencia de Prefectura, Policía Federal, menos de 100 manifestantes, esperando una respuesta del gobierno para resolverles el conflicto laboral en el que están sumergidos con 60 despidos. Cristian, gracias. Seguimos con la cobertura de A24 seguramente el resto de la tarde. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, el dólar paralelo subió, está subiendo, mejor dicho, 50 centavos en 182 pesos en este momento. Y el dólar contado con liqui, ocurre lo que venimos contando siempre, que el Banco Central interviene y lo bajó. Llegó a 173, en este momento está a 172. El Banco Central en promedio todos los días está vendiendo 15 millones de dólares en este mercado alternativo. Claro, pero viene vendiendo también en el oficial hoy, fuerte. Hoy tuvo una intervención temprano. No tenemos todavía el número, pero hay que esperar después de las 3 de la tarde para ver cuánto fue la a ver si sigue con esta tónica de vender 75, 80 millones de dólares promedio diario en el oficial también. Claro, si uno compara este inicio de septiembre de ventas, lo que nosotros veníamos contando, de fuertes ventas de casi 100 millones por día respecto a septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado también estaban vendiendo muy fuerte. Y después recién pusieron las restricciones para el dólar ahorro. Pero bueno, ¿querés contarme el tema de qué se vota en cada provincia? Sí, te cuento, dale Maxi. Las principales. Tenemos algunas plaquitas. Lo más importante es que en las próximas, bueno, primero que son elecciones paso, es decir, se van a resolver las candidaturas de los partidos que hacen sus internas abiertas. Aquellos que llevan lista única van a mantener los candidatos de cara al 14 de noviembre. Pero ahí tenemos, por ejemplo, ahí vemos la placa con el mapa de las provincias. Las provincias que están en turquesa son las que eligen senadores. ¿Por qué solo algunas provincias? Y porque cuando hicimos toda la reforma y se sortearon los senadores y diputados, hay senadores que cumplen ciclos de 6 años y otros de 4 años, depende el sorteo de cada provincia. En este caso eligen senadores, que son 3, recordemos. Cada provincia elige 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría, y se eligen en Catamarca, en Chubut, en Córdoba, en Corrientes, en La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. No todas las provincias eligen senadores, por eso vamos a tener una renovación de 24 senadores nacionales y sí la mitad de la Cámara de Diputados Nacionales son 127 diputados nacionales. Aquí tenemos un detalle, ¿ves? 127 diputados, 24 senadores, como cada provincia, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires renueva 35 diputados nacionales, la ciudad de Buenos Aires lleva 13 diputados nacionales y 2 provincias votan 9 diputados que son Córdoba y Santa Fe, que son las que siguen en cantidad de diputados de la nación. Ahora bien, ¿cuánta gente sabe que en esta elección vamos a incorporar muchos jóvenes? Les pido a los chicos, tenemos una última plaquita, una de las últimas, que nos muestra la cantidad de gente joven que se va a incorporar en estas elecciones. ¿Cuál es la estimación? 861.147 votantes jóvenes. ¿Jóvenes entre 16 y 18? Exactamente. Sí. Es muy importante la cantidad de votantes jóvenes que tenemos. Que ahí el voto es optativo. Sí, exactamente. Entre los 16 y los 18 no es obligatorio. A partir de los 18 es obligatorio y si no vas a votar, te excusas. Ahí está, ahí tenemos la plaquita, ¿ves? Representan 2,5% del padrón. Por eso vimos en los últimos días también toda esta avalancha de TikTok y avalancha de propagandas en los que los candidatos parece que están como desubicados porque no entienden de qué se tratan estas redes ni cómo manejarlas, pero ellos por las dudas están tratando de llegar al público joven, porque además es el público que necesitan captar de cara a lo que van a ser las elecciones de los próximos años. El que hoy tiene 16, en las próximas elecciones presidenciales está obligado a votar. Por lo tanto, ese público joven es el que quieren captar. Por eso hemos visto desde Patricia Bullrich, pasando por Horacio Rodríguez Larreta, que te diría es el que tiene más desarrollada esa herramienta porque permanentemente tiktokea y está en esa red, hasta María Eugenia Vidal, pasando por candidatos del oficialismo como Leandro Santoro y la misma Victoria Tolosa Paz, haciendo TikTok y en redes y en lugares donde no se sabe por qué aparecieron. Bueno, sí, ahora vieron el dato, porque hay mucho votante joven nuevo y es ahí a donde quieren llegar. Claro, es la disputa por ese voto, esos 800.000
jóvenes que hay que ver cuál va a ser su tasa de participación, ¿no? Exactamente, Lo que vamos pasa a es que ver. si los adultos son apáticos a participar, y imagínate los hijos, que son voluntarios, si los grandes no tienen muchas ganas, me parece que los hijos menos, ¿no? No lo sé, a lo mejor de repente como es algo novedoso es la primera vez que van a votar, ojalá, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, recordemos, nosotros ya no podemos dar números de encuestas a partir de hoy a las 9 de la mañana, el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana vamos a entrar en la veda, o sea, nos queda el último tramo de la campaña, la última semana de campaña en la que nos van a bombardear, vamos a ver 1 millón de TikToks, 1,5 millones de propagandas y de spots rarísimos porque todo se va a desarrollar el domingo 12 de septiembre entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde como es habitual. Tenemos mucha cantidad de votantes habilitados. Está todo el operativo de documentos nacional de identidad para poder llegar hasta último minuto. Si tu documento se perdió o se extravió, te lo van a estar haciendo nuevo hasta el sábado a último minuto para que puedas ir a votar el domingo. Todo el operativo montado. Y recordemos, después tenemos un periodo entre el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, que es donde vamos a tener la campaña en serio, ¿no? Esto fue como una especie de ensayo o prueba de ensayo. Porque la campaña verdadera la vamos a ver de cara al 14 de noviembre. Se hace largo, verdaderamente va a ser largo. Muy largo, va a ser, sí, la verdad que sí, muy largo. Bastante largo. Sí, muy largo. Bueno, estoy calculando justo para que llegue Marcela a las 3 de la tarde. Y quiero calcular justo para que Marce no pueda efectivamente empezar su programa a las 3 de la tarde. Lo que les mostraba del tema de las vacunas es, chicos, las que tienen las marcas de las vacunas, que es un poco lo que estamos hablando. Hay mucha vacuna Sinopharm, que sirve como segunda dosis de Sinopharm. Y fíjense allá abajo que llegaron 3,5 millones de Moderna. Se aplicaron hasta ahora 388.000, es decir, 400.000. O sea que quedan más de 3 millones de Moderna. 1,5 millones es eso que está en verde. Lo estás guardando, supuestamente, porque habías hecho una estimación mayor de que se iban a aplicar. Entonces lo estás guardando para los chicos con comorbilidades, 1,5 millones. Y después te queda otro 1,5 millones para aplicar de Moderna. O sea que todavía tenés 3 millones de Moderna, si aplicaste muy poco. ¿Se entiende? Algunas empezaron a aplicar muy al principio, ¿no? Como claro, segunda dosis de Sputnik. Claro, exactamente, como segunda dosis. Ah, no, está bien. Aplicación segunda dosis. Claro. Esa debe ser el 1,5 millones que se aplicó. Bueno, te quedan eso, 1,5 millones. Es 1,5 millones de Moderna. Claro. Lo verde es la segunda dosis de Sputnik. Ese 1,5 millones que queda, supuestamente, es el que se reserva para Se reserva, pero los es mucho, chicos. es mucho. 1,5 millones de Moderna. Claro. Mucho en relación a lo que aplicaste de primera dosis. Aplicaste nada más de primera dosis, menos de 400.000. Seguramente van a estar evaluando. evaluando. Que aplicar más de primera dosis para los chicos, extender un poco ese grupo, o empezar a usar esas Moderna también más agresivamente para segunda dosis. Para completar el esquema de vacunación de segunda todavía dosis. Porque lo que sigue sin llegar, Maxi, son el componente 2 del de Sputnik. Sputnik y AstraZeneca, que llegó esta semana y descomprimió un poquito la cosa. Ya llega Marce Pagano. Quédate en el aire de A24.